Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Las ruinas del puesto de avanzada crujían bajo mis botas con cada paso. El polvo rojo de Zarex 4 aún flotaba en el aire como si se negara a asentarse, como si recordara lo que ocurrió aquí. Los escombros eran testigos mudos de la última vez que la vi, de la última vez que su voz pronunció mi nombre con esa intensidad imposible de olvidar. Adrián. Lo dijo como una orden, como una súplica, como un secreto. Y después se esfumó entre las llamas y la metralla. Desde ese día, no volvió a aparecer en ninguna base de datos, en ningún sistema de vigilancia, en ninguna conversación de soldados borrachos. Nada. Como si jamás hubiese existido. Como si Sirena, la guerrera draconiana, hubiese sido solo una alucinación provocada por la guerra. Pero yo sabía que no lo era. Había algo en sus ojos que no pertenecía al campo de batalla. En medio de la muerte, ella me había dado algo más vivo que cualquier promesa humana. Una conexión sin palabras, un instante eterno bajo una lluvia de ceniza. Me dejó con una promesa rota y un hueco que ningún amor posterior pudo llenar. Los sistemas de mi nave emitieron un pitido agudo. Una señal desconocida apareció en el radar, a unos cuantos clics del perímetro. Era una señal que no debería existir. Código draconiano antiguo. Unidad de combate clase V. Solo un puñado de esas naves seguían activas, y menos aún en este sector muerto del espacio. Revisé la identificación, esperando un error, una coincidencia, pero el nombre apareció nítido, implacable. Sirena. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me quedé inmóvil, con los dedos suspendidos sobre los controles. Sentí como algo dentro de mí despertaba. Era rabia. Era miedo. Era deseo. Era todo a la vez. Quise salir corriendo de esa estación y esconderme en el rincón más profundo del universo. Pero sabía que no podía. No después de tantos años. No después de que ella regresara. La compuerta principal de la estación emitió un zumbido. La señal se acercaba. Respiré hondo. El eco de su nombre aún latía en mi mente. Sirena, ¿por qué volviste ahora? ¿Y por qué, a pesar de todo, sigo deseando verte? La compuerta se abrió con un siseo metálico, y el aire pareció detenerse en la estación. No había alarmas. No había advertencias. Solo un silencio espeso que lo envolvía todo, como si incluso el sistema de soporte vital esperara a verla cruzar el umbral. Y entonces la vi. Su silueta apareció entre la neblina artificial del acceso. Su armadura negra brillaba bajo las luces parpadeantes, salpicada de polvo estelar y quemaduras de plasma. Cada paso que daba era firme, como si el metal del suelo reconociera su autoridad. Llevaba el casco bajo el brazo, revelando ese rostro que tantas veces había imaginado en la oscuridad de mi cabina, en las noches solitarias entre estrellas. No había envejecido. O si lo había hecho, el tiempo solo le dio más presencia, más dureza en la mandíbula, más profundidad en los ojos que alguna vez brillaron frente al fuego. No habló. Tampoco lo hice yo. Nos quedamos mirándonos, atrapados en una burbuja de años no dichos. Me obligué a respirar, a no dar un paso hacia ella, a no correr, a no gritar. Pero ella sí se movió. Cruzó la distancia que nos separaba como si fuera nada. Se detuvo a menos de 1 metro. El aire entre nosotros vibraba. Su mirada no era la misma que recordaba. Había sombras en ella. Dolor. Pero también calor. Y un rastro de algo que se negaba a morir. No dijiste adiós, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. No sabía si sobrevivirías, respondió sin parpadear. Y si morías, prefería recordarte como eras. Mi mandíbula se tensó. Y si vivía, ¿qué se suponía que debía hacer con eso? Ella no respondió. Solo alzó una mano enguantada y la apoyó suavemente contra mi mejilla. Fue un contacto breve, casi tembloroso. No parecía la misma sirena que desmembraba enemigos sin dudar. Esa sirena no temblaba. Esta sí. ¿Sabes cuántos planetas recorrí buscándote? Preguntó, y en su voz se rompió algo. Un muro. Una defensa. No eran palabras vacías. Eran una confesión.
Una herida abierta. Y tú me dejaste aquí, solo, entre cenizas y recuerdos. Me arrancaste de ti como si eso me matara de forma más limpia que una explosión. No podía hablar. Si lo hacía, me quebraba. Ella bajó la mano, cerró los ojos un instante, como si luchara con sus propias emociones, y entonces dijo, más bajo. No envejeciste como esperaba. Y tú sigues siendo igual de peligrosa, le respondí, intentando disfrazar mi debilidad con ironía. Pero ni siquiera sonrió. Se limitó a observarme. A leerme. No vine a terminar lo que dejamos, susurró. Vine porque no podía seguir fingiendo que no me importabas. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía su eco en mis oídos. Y cuando mi mano se alzó por instinto y tocó la suya, no hubo rechazo. No hubo guerra. Solo nosotros. Pasaron segundos. O minutos. O una eternidad. Y entonces lo dijo. La frase que había estado esperando desde la última vez que escuché su voz en medio del fuego. Tu nombre nunca dejó de arder en mí. El universo entero pareció encogerse hasta quedarse en ese instante. En esa confesión. En esa promesa. Y yo supe, sin sombra de duda, que mi vida acababa de cambiar otra vez. Esa noche, la estación parecía un fantasma de metal flotando en medio del vacío. Las luces interiores se atenuaron por sí solas, como si entendieran que algo sagrado, algo frágil y antiguo, se desarrollaba en sus pasillos. Sirena no dijo una palabra mientras caminábamos hacia mis aposentos. Tampoco la necesitaba. Su silencio hablaba más que cualquier discurso. Iba a mi lado, a paso lento, como si con cada metro que avanzábamos estuviera desenterrando memorias que había enterrado a la fuerza. Yo no podía dejar de mirarla de reojo. Seguía teniendo ese andar felino, preciso, peligroso. Pero también había una tensión en sus hombros, una vulnerabilidad apenas perceptible que me hacía apretar los puños. Entramos. Las puertas se cerraron detrás de nosotros. El silencio fue absoluto. Ella se quedó de pie, en medio de la habitación. Observó todo con una mirada casi vacía. Había pocas cosas en ese espacio. Una cama, una mesa con restos de circuitos a medio reparar, una vieja chaqueta doblada sobre una silla. Nada digno de una historia. Nada que contara lo que yo era. Pero ella lo entendía. Lo veía todo. Dime que no fue en vano, dije finalmente. Dime que no fui solo un recuerdo que intentaste borrar. Ella se giró hacia mí. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban una tormenta que se negaba a cesar. Fuiste mi error más hermoso. Mi maldición favorita. Cada vez que cerraba los ojos, eras tú quien me hablaba desde la oscuridad. Te soñaba, incluso cuando intentaba odiarte por haberte quedado. Yo no me quedé. Tú me dejaste. Su respiración se agitó levemente. Dio un paso. Luego otro. Hasta quedar frente a mí. Sentí su calor. El roce apenas perceptible de su aliento. Quiero tocarte, dijo, apenas moviendo los labios. Pero no como guerrera. No como alguien que sabe matar. Quiero tocarte como quien ha olvidado cómo se ama. Mis manos temblaron antes de alzarse. Recorrí con las yemas de los dedos la línea de su mandíbula, su cuello, la placa de su armadura que ocultaba su pecho. Ella se dejó hacer. Cerró los ojos. Exhaló profundamente. Como si hubiese estado conteniendo el aire durante años. Cuando sus manos al fin me tocaron, fue como si una descarga me recorriera. Sus dedos buscaron mi torso, deslizaron la chaqueta, tocaron la piel cicatrizada de mi costado. Mis heridas. Las que ella no estuvo para ver sanar. Tienes nuevas marcas, susurró. No pude estar para evitarlas. Yo también quise evitar las tuyas. Pero solo me quedaba soñarte. Entonces no despiertes, Adrián. Sus labios tocaron los míos con una suavidad que no le conocía. No fue el beso de una guerrera. Fue el de una mujer quebrada, de una alma que por fin volvía a respirar. Nos hundimos en la cama como dos sombras que se fusionan. No hubo urgencia. Solo el deseo profundo, tembloroso, de sabernos reales. Sus manos recorrieron mi cuerpo como si necesitara memorizarlo.
Las mías temblaban mientras retiraba pieza por pieza su armadura, revelando una piel llena de cicatrices, pero también de historia, de fuego contenido. Nuestros cuerpos se buscaron con hambre antigua. Nuestros suspiros fueron pactos. Nuestras caricias, promesas sin palabras. Cuando todo terminó, ella quedó sobre mí, su respiración aún acelerada, su frente contra la mía. «No me iré esta vez», dijo con voz ronca. «Juro por todo lo que soy». «Entonces no me hagas volver a construir mi vida sin ti», respondí. La abracé más fuerte. Afuera, el universo seguía girando. Las estrellas seguían ardiendo. Pero ahí, en ese rincón olvidado del espacio, dos almas rotas volvían a encontrarse. Y por primera vez en años, no dolía tanto respirar. La calma nunca dura en el borde del espacio conocido. Lo aprendí en carne propia. Apenas amanecía artificialmente en la estación, y mi cuerpo todavía ardía por el recuerdo de Sirena respirando contra mi piel, cuando el primer zumbido de advertencia nos despertó como una bofetada. Salté de la cama al mismo tiempo que ella. No hubo palabras, solo una mirada que compartía la misma conclusión. Nos habían encontrado. Corrí al panel de mando y revisé la pantalla. 3 cruceros de la coalición estaban entrando en el sistema. El escudo de identificación parpadeaba en rojo. Fuerzas legales. Flota pesada. Misión clara, captura o eliminación. No había margen para dudas. Sabían que ella estaba aquí. No puede ser casualidad, dije apretando los dientes. No lo es, respondió ella mientras se colocaba las placas superiores de su armadura con movimientos rápidos y fluidos. Venían por mí. Pero si saben que estás conmigo, también te querrán muerto. No soy tan importante. Eres humano. Y para ellos, tú y yo juntos representamos algo que les aterra. Una excepción a sus reglas. Volví a mirarla. Su rostro estaba endurecido, los ojos más fríos que la última vez que la vi en batalla. Ya no era la mujer que se había desnudado para mí horas antes. Ahora era la guerrera. La líder que había sobrevivido a la masacre de Zarex 4. La bestia que había vuelto a nacer del fuego. No voy a huir, dije. Si es contigo, peleo. Sirena sonrió apenas, pero fue suficiente para que se encendiera algo en mí. Me lanzó un blaster y se ajustó un brazalete de comando que parecía recién salido de un museo de guerra. Vamos a darles una bienvenida. Los pasillos de la estación se iluminaron con luces de emergencia. El metal vibraba levemente con el impulso de las naves enemigas al posicionarse. Sentí la presión en los oídos, el aire cambiar. Estaban bloqueando el sistema de comunicación y anulando la gravedad en sectores clave. Querían debilitarnos sin disparar, aún. Nos movimos como si fuéramos una sola unidad. Ella conocía cada rincón, cada punto débil, incluso los que yo no había reparado. Me ordenó sellar el sector este y abrir las válvulas de escape al sur. Una trampa. Una clásica estrategia draconiana. No estás oxidada, comenté mientras preparaba las torretas automáticas. Nunca dejo de entrenar. Y nunca olvido a quien me dejó una razón para sobrevivir. La estación vibró con el primer impacto. Un equipo de abordaje había logrado atravesar la compuerta inferior. Los vi en las cámaras, cascos blindados, rifles pulsantes, insignias plateadas. 10 soldados, dije. Mínimo. Entonces son pocos, murmuró Sirena, y saltó desde una de las plataformas con una agilidad salvaje. Yo la seguí. No pensaba quedarme atrás. El primer enfrentamiento fue brutal. Las luces estallaban, los gritos de los soldados resonaban en los túneles metálicos mientras los blasters abrían fuego en ráfagas cortas. Ella era más rápida, más letal. Cada movimiento suyo era un arte. Cortaba el aire con precisión. Caía sobre ellos desde los ángulos menos esperados, y cada vez que uno de ellos caía, me encontraba cubriéndole la espalda. Uno de los soldados intentó flanquearnos, disparando en mi dirección. Sentí el calor del plasma rozar mi costado, pero antes de que pudiera reaccionar, Sirena lo derribó con una ráfaga directa en el pecho. Me miró desde el suelo y gritó. No vuelvas a ponerte en la línea del fuego sin mí. Tú tampoco, respondí, y me lancé a cubrirla mientras ella recargaba.
El enfrentamiento duró menos de 5 minutos. Quedaron cuerpos esparcidos entre los corredores. Respirábamos con dificultad. Ella sangraba del brazo. Yo, del muslo. Pero seguíamos de pie. Aún no termina, dije. Son 3 cruceros. Esto fue solo una avanzadilla. Lo sé. Pero que sepan que no vamos a ceder. Esta vez, luchamos juntos. Nos miramos en silencio, empapados de sudor, polvo y sangre. Por un instante, el universo volvió a reducirse a esa mirada. A ese pacto silencioso de 2 almas rotas que se aferran una a la otra con más fuerza que al aire mismo. Y entonces, la estación volvió a vibrar. Más fuerte. Más profundo. Venían más. Y nosotros, estábamos listos. Las luces parpadeaban con más frecuencia. El generador principal se encontraba al límite, y yo sabía lo que eso significaba. Los escudos no aguantarían otro asalto. Sirena estaba de pie junto a mí, con el rostro iluminado por los destellos anaranjados de la consola. Su cabello, suelto desde hacía horas, caía desordenado por la nuca metálica de su armadura. El filo de su espada estaba manchado, no solo con sangre, sino con historia. Una historia que no había terminado. No podemos quedarnos aquí, dije sin apartar los ojos de las señales que aparecían en pantalla. Las cápsulas auxiliares siguen bloqueadas. Entonces saldremos a través del conducto de mantenimiento dorsal, dijo ella, sin vacilar. Abandona este lugar. Es chatarra flotante. Nosotros no lo somos. La estación tembló de nuevo, más violenta esta vez. Caímos al suelo, rodando juntos. Ella se levantó primero y me ofreció la mano. Apreté sus dedos con fuerza. No era la primera vez que escapábamos de la muerte. Pero esta vez lo haríamos como uno solo. Al llegar al conducto, tuvimos que forzar manualmente la compuerta. La presión dentro del pasillo nos empujaba hacia atrás, y el calor se sentía insoportable. El sistema auxiliar colapsaba. Teníamos escasos minutos antes de que todo explotara. Sirena colocó su mano sobre mi pecho, justo donde aún latía mi corazón bajo la piel endurecida por años de vacío. Hay un sitio, dijo sin rodeos. Un planeta oculto en los márgenes del cinturón Darnok. Lo llaman prohibido. Refugio de criminales. De guerreros sin causa. Allí, si vivimos, nadie nos seguirá. Miré sus ojos. No era una huida. Era una decisión. Una guerra nueva. Le respondí sin palabras, solo con un asentimiento. Abordamos la cápsula entre el estruendo de la estación derrumbándose. En cuanto se cerró la escotilla, sentí el rugido de la ignición y luego la sacudida brutal del lanzamiento. Salimos disparados al vacío, como una flecha en la oscuridad. Ella estaba sentada frente a mí. Sangraba aún. Jadeaba. Pero sus ojos no se apartaban de los míos. Recuerdo cuando no eras más que un soldado cansado, me dijo, con una sonrisa rota. Y ahora mírate. Te volviste fuego. No era fuego, respondí. Era sombra. Hasta que volviste. La cápsula atravesó los restos de un crucero que intentaba bloquear nuestra salida. Nos rozaron con un disparo lateral, pero el sistema de emergencia se activó justo a tiempo. Sirena gritó al ver una brecha formarse en el panel lateral. Saltó sobre mí, cubriéndome con su cuerpo, mientras la nave giraba sin control. No, no te atrevas a morir ahora, susurró con la voz ronca por el esfuerzo. No después de encontrarme. La cápsula se estabilizó a duras penas al entrar en la atmósfera del planeta. Darnok nos recibió con nubes espesas y cielos en guerra. Tormentas eléctricas cruzaban la superficie como serpientes brillantes. Y bajo nosotros una vasta extensión de terreno quemado, lleno de fortalezas olvidadas, ruinas activas y criaturas desconocidas. Aterrizamos bruscamente, rompiendo parte del fuselaje. Al abrirse la compuerta, el aire denso del planeta nos golpeó de lleno. Sulfuro. Sangre. Aire cargado de electricidad. Estábamos en territorio salvaje. Salimos juntos, armados, cubriéndonos las espaldas como en los viejos tiempos. Caminamos entre piedras humeantes y restos de batallas antiguas. Allí, nadie nos esperaba.
Pero tampoco había paz. Solo posibilidades. Peligro. Y vida. Ella se detuvo junto a una roca ennegrecida por rayos y me tomó del brazo. Este planeta es una trampa. Pero también es un juramento. Si salimos vivos de aquí, ya nadie podrá separarnos. La miré fijamente. El viento arrastraba su cabello hacia un costado, sus ojos brillaban con el reflejo de los relámpagos que iluminaban la noche. Entonces hagamos este juramento, dije. Aquí. Ahora. Sirena extendió su mano, ensangrentada y firme. Por cada herida. Por cada noche sin ti. Por cada enemigo que intentó alejarte. Juro vivir y morir contigo. Tomé su mano, apretándola con todo lo que quedaba de mí. Por cada pensamiento perdido. Por cada maldito año esperándote. Por cada segundo en que soñé con esto. Juro no soltarte jamás. Las nubes rugieron sobre nosotros como si el universo aceptara nuestra promesa. Y entonces, del horizonte, surgieron sombras. No estábamos solos. La batalla no había terminado. Pero ahora, no estábamos solos para enfrentarla. Las sombras se movían como bestias entre la niebla sulfúrica. Eran altos, cubiertos de placas rudimentarias, armados con tecnología robada. No eran soldados regulares. Eran los hijos del exilio, nacidos entre ruinas y criados por la guerra. Sirena los conocía bien. Los llamó por su nombre, aunque no fueran individuos, sino una leyenda viva, los Darnoquianos. Nos rodearon sin palabras. Sus ojos brillaban bajo cascos oxidados. No preguntaron quiénes éramos. No necesitaban hacerlo. Olían la sangre, el sudor, el metal quemado en nuestras ropas. Y eso bastaba. Sirena avanzó con paso firme, el arma colgada a su costado pero sin intención de disparar. No venimos como conquistadores, gritó. Ni como enemigos. Venimos a ofrecer peleas si así lo quieren, pero preferimos algo más duradero. Algo que ustedes entienden. Permanecieron en silencio. Yo me mantuve a su lado, con el dedo sobre el gatillo, esperando que cualquier chispa lo encendiera todo. Pero algo cambió. Uno de ellos dio un paso adelante. Un gigante cubierto de cadenas antiguas. Y en lugar de alzar su arma, se arrodilló. «Eres tú», dijo con voz grave. «La hija de fuego. La traidora que nunca se arrodilló. Y el humano, el que sobrevivió a Zarex 4. Sirena entrecerró los ojos. No sabía si era un saludo, una amenaza o un reconocimiento. Pero bajó la mirada hacia mí y supe que lo habíamos logrado. Nos veían. Nos respetaban. Y en este planeta salvaje, eso valía más que cualquier ley. Nos dejaron pasar. Durante días caminamos con ellos. Comimos juntos. Dormimos bajo tormentas. Poco a poco entendimos su código, su forma de vivir. La guerra era su lenguaje, pero no su único rostro. También sabían construir, proteger, cuidar lo que consideraban suyo. Y pronto, también nos consideraron suyos. Pasaron semanas. Transformamos una vieja torre en ruinas en un hogar. Limpia, reforzada, con cultivos que crecían bajo luz artificial. Sirena la decoró con emblemas antiguos draconianos. Yo colgué una bandera humana a su lado. Nadie protestó. Una noche, mientras el cielo se teñía de púrpura por una aurora extraña, Sirena y yo salimos al risco que dominaba el valle. Ella se sentó junto a mí, con la mirada perdida entre las luces danzantes. Sin armadura. Sin armas. Solo ella. Solo yo. ¿Crees que alguna vez podríamos dejar de pelear? Pregunté, acariciando su espalda desnuda con lentitud. No, respondió con una sonrisa leve. Pero ahora sé que si lucho, será por algo que vale la pena. ¿Y qué vale la pena para ti? Tú. No respondió con más palabras. Solo me tomó la mano y la apoyó sobre su corazón. Latía fuerte, constante. Vivo. Después de todo lo que habíamos atravesado, estábamos vivos. Y juntos. Tiempo después, los Darnoquianos nos aceptaron como líderes. No por poder. No por sangre. Por respeto. Sirena enseñaba estrategia, yo construía defensas, cultivaba, reparaba, cuidaba.
Nos convertimos en parte del ciclo, en algo más que sobrevivientes. Y una noche, mientras el fuego ardía en el centro del poblado, ella me miró y dijo en voz alta, para todos los que quisieran escuchar: «Este humano no solo me salvó, me recordó quién era. Y por eso, hoy lo tomo como mi compañero, no por ley, no por guerra. Por elección». La multitud golpeó sus armas contra el suelo. Una ceremonia sin templos. Un juramento sin dioses. Solo dos almas rotas que habían encontrado su sitio en medio del caos. Pasaron los años. Las estrellas siguieron su curso. Pero la estación de Darnok se convirtió en algo nuevo. Un lugar donde se podía vivir, no solo sobrevivir. Y en las noches tranquilas, cuando el mundo parecía en paz, Sirena y yo volvíamos al risco, nos sentábamos como la primera vez, en silencio, recordando lo que fuimos y celebrando lo que habíamos llegado a ser. Ya no éramos fugitivos, ni guerreros perdidos. Éramos hogar.